Así dice la palabra de Dios. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Esa es la palabra de Dios para nosotros. Padre, te pedimos que en esta tarde nos hables por tu palabra. Te rogamos, Señor, que me ayudes a predicar fielmente, con amor y compasión, diciendo la verdad en amor, y que nos des a todos nosotros corazones abiertos para recibir lo que tú nos dices en tu palabra, para tu gloria, Señor. En nombre de Cristo, amén. ¿Por qué vienes a la iglesia? Es bueno hacerlo, por supuesto. Es mandamiento de Dios, es una delicia para sus hijos. Claro que deberías venir, pero ¿por qué vienes? ¿Vienes solamente para escuchar la predicación de la palabra de Dios? Porque eso no es suficiente. Tal vez te sorprende mucho que digo eso, porque yo siempre enfatizo constantemente, y esta iglesia enfatiza constantemente la necesidad de la predicación de la palabra de Dios, ¿verdad? Y no quiero menospreciarla para nada. Es uno de los elementos del culto, pero no es todo. No es todo para una iglesia, ni para aquellos que asistan a la iglesia. La iglesia no es simplemente un centro de enseñanza. También es importante cómo vive la iglesia. Porque la vida de una iglesia es tan importante como su adoración, su gobierno y su doctrina. ¿De qué sirve tener una iglesia con sana doctrina, con doctrina correcta, con adoración reverente, con gobierno bíblico, si tal iglesia no sabe cómo vivir como cuerpo y como familia? No sirve para nada, excepto tal vez la condenación de tal iglesia que no pone en práctica la palabra de Dios que ha recibido. Porque en esta serie hemos visto lo que es la iglesia. Invisible, por supuesto, incluyendo a todos los santos de todo tiempo, y por eso es tan importante, es como Dios salva a su pueblo. Pero especialmente hemos visto en esta serie cómo la iglesia es visible, organizada aquí en nuestro mundo, es un cuerpo, es una familia. Eso es el énfasis del Nuevo Testamento, la importancia de la iglesia local y su gobierno y su adoración, todo lo que hemos visto. La iglesia es una maravilla, la iglesia es un milagro de Dios, comprado con la sangre del Hijo y dando testimonio de quién es Dios ante el mundo. Pero esta iglesia tan importante, establecida por Dios, con el privilegio de adorarle como y cuando Él ha mandado, ¿cómo vive en la práctica? ¿Cómo vive la iglesia en el día tras día, en la semana tras semana? ¿Cómo es la vida de una iglesia? Porque tal vez todo lo que hemos estudiado hasta este punto te ha parecido muy bien. Tal vez cosas diferentes de lo que has pensado antes, pero estás de acuerdo. Así debería ser la iglesia. Perfecto. Pero ¿cómo es la iglesia en realidad? ¿Cómo vive? ¿Y cómo debería vivir? Y más importantemente, ¿lo estamos haciendo correctamente aquí? ¿En nuestra iglesia local? Nuestra iglesia tiene sana doctrina, adoración reverente, gobierno bíblico, gracias a Dios.
pero ¿estamos viviendo como deberíamos? En nuestro pasaje aquí en Efesios 4 vemos que la vida de una iglesia es aprender a ministrarse unos a otros conforme a sus dones para la gloria de Dios. Esa es la vida de una iglesia. Así debería vivir una iglesia local. Así debería ser nuestra iglesia local. Aprendiendo a ministrarse unos a otros conforme a nuestros dones para la gloria de Dios. Primero entonces, una iglesia vive aprendiendo. Es decir, primero la vida de una iglesia local es una vida de aprender continuamente. Seguimos aprendiendo. Nunca llegamos a un punto cuando ya sabemos todo, ¿verdad? Cuando ya no necesitamos más enseñanza de la palabra de Dios. Nunca. Nadie debe pensar nunca que ha estado en la iglesia suficiente tiempo y por eso no es necesario asistir cada domingo, cada culto, porque siempre es lo mismo. Yo no aprendo nada nuevo aquí. Bueno, primero, lo que aprendemos en la iglesia o no depende mucho de cómo venimos. Si venimos preparados para escuchar la palabra y aprender, pues vamos a aprender. Si venimos distraídos pensando otras cosas, otras personas y sus pecados, no estamos preparados a aprender. Pero también, no deberíamos esperar a aprender algo nuevo cada domingo. No deberíamos esperar a aprender algo nuevo cada domingo, cada vez que asistimos a la iglesia, ni es necesario. Muchas veces sí aprendemos cosas nuevas, o por lo menos otra faceta de la gloriosa doctrina del Evangelio. Pero aún así no. Lo que necesitamos en la iglesia no son novedades, sino las antiguas sendas. El mismo evangelio explicado de cada parte de la palabra de Dios. Necesitamos ser recordados de lo que ya sabemos. Porque olvidamos, ¿por qué venimos? Yo quiero algo nuevo, cuando no estamos todavía haciendo lo que ya sabemos como deberíamos. No necesitamos aprender cosas nuevas cada vez que venimos a la iglesia, sino ver el mismo evangelio, el mismo Cristo en otra parte de la palabra de Dios. Entonces, como siempre, la palabra de Dios es la clave de todo. La palabra de Dios es la clave de la vida de una iglesia local. Una iglesia tiene que vivir conforme a la palabra. Tener una vida de acuerdo con la palabra. Y por eso una iglesia vive aprendiendo constantemente. Por eso Dios constituyó a líderes en la iglesia. Eso vemos aquí en nuestro pasaje. Dios nos dio sus siervos para comunicar su verdad. Versículo 11. Él mismo, específicamente Cristo, aquí constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dios dio a la iglesia apóstoles y profetas. A los evangelistas también. Estudiamos la semana pasada que ya no hay apóstoles hoy en día, ni profetas, porque la palabra de Dios ha sido comunicada en su plenitud. Aquí está escrita. No necesitamos más revelación de Dios, porque Él ya ha hablado por medio de su Hijo. Pero todavía tenemos pastores y maestros. Como algunos quieren traducirlo aquí, pastores maestros. Porque lo que sí se necesita todavía es la exposición de la palabra ya revelada. La explicación y predicación de la palabra escrita de Dios. Es lo que todavía necesitamos hoy en día. Por eso los pastores enseñan. Los pastores predican. No es todo lo que hacen, por supuesto. La descripción de pastor muestra que hace más cosas. Pero una de las mayores responsabilidades que tiene un pastor es predicar fielmente la palabra de Dios y así alimentar sus ovejas. Pues leemos en Hechos 6 de la iglesia eligiendo a diáconos para que los apóstoles pudieran continuar en la predicación y en la oración. Y si Dios ha establecido a esos hombres en su iglesia para enseñar, por consiguiente, la iglesia es llamada a aprender de ellos. La iglesia es llamada a estar bajo la predicación y enseñanza de la palabra de Dios constantemente. Es parte de la vida de la iglesia, seguir aprendiendo. No nos reunimos solamente para estar juntos y disfrutar la comunión, esa es parte. Pero nos reunimos para aprender, para recibir la palabra, para conocer más a Dios. Y por eso cuando no nos reunimos, no estamos aprendiendo como deberíamos. Como siempre digo, el no venir a la iglesia el domingo no es porque hay una lista de asistencia, no hay nada de eso aquí.
Pues necesitamos más y más de la palabra de Dios porque seguimos aprendiendo. Porque claro, también deberíamos tener nuestro tiempo personal con Dios cada día. Leer la palabra, orar a Dios. Pero saben, la Biblia casi nunca habla de tu tiempo personal con Dios. Búsquenlo por sí mismos, ¿ok? No me crean. Pero la Biblia muy rara vez habla de eso. Sí existe. La Biblia enfatiza aprender juntos, en la iglesia, con la persona y personas que Dios ha establecido para exponer la palabra de Dios. Yo digo eso para ayudarnos a no caer en la trampa de muchos hoy en día que piensan que ellos solos, con la Biblia y Dios, eso es suficiente. Entiéndeme, necesitamos hacerlo y Dios nos habla así, pero no es el énfasis de la palabra de Dios. Dios enfatiza adorando juntos, aprendiendo juntos en la iglesia local. Entonces la iglesia vive aprendiendo constantemente. Y como resultado entonces la iglesia va a estar muy firme en su creencia, en su conocimiento y no va a ser fácilmente engañada. Eso vemos aquí en versículos 13 y 14. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que, con este propósito, no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, pues por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Que Dios ha dado a esos hombres con sus dones a la iglesia para que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que estemos en la gloria con Dios, seguimos aprendiendo en la iglesia para conocer más y más a Cristo, que es nuestro propósito en la vida. Para que, dice el versículo 14, no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué significa? Si no estamos bajo la predicación fiel de la palabra de Dios, si no estamos siendo enseñados constantemente por los pastores y maestros, si la vida de una iglesia no es de aprendizaje constante, hay consecuencias graves. Y desafortunadamente hoy en día es muy común ver a muchos cristianos que son niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrinas. Son personas que creen en la enseñanza que es de moda, lo que encuentran en la semana en las redes sociales, en YouTube, es lo que creo ahora porque mira lo que me dijo. Y cada semana es otra cosa, porque no tienen fundamento firme en la palabra de Dios. Y muchas veces la razón es porque nada más estudian solos y piensan que es suficiente. No entienden la importancia de la enseñanza en la iglesia local. O como digo, hoy en día es muy común personas que escuchan muchos predicadores en línea entre semana, o leen cualquier tipo de libro, o son llevados por lo que leen y ven en publicaciones en las redes sociales, y hacen más caso a este predicador que escucha en línea, o la publicación en Facebook, que a su propio pastor quien le conoce. Es claro que se desvía muy rápido, muy fácilmente, porque no está siendo protegido, está andando por todos lados, está siendo llevados por cualquier viento de doctrina que es de moda, porque no están fundamentados en la palabra. Entonces, primero, que nuestra iglesia aquí siga aprendiendo siempre de la palabra de Dios, que esté fundamentada en la palabra y no en opiniones humanas que no sirven, que pongamos como prioridad la enseñanza pública de la palabra en la iglesia local, porque la necesitamos. Porque si vamos a vivir como iglesia de Cristo, necesitamos la palabra de Cristo para ser como Él, para seguir aprendiendo. Pero fíjense también que Dios no estableció este oficio de pastores y maestros para que los pastores hicieran todo, sino para que ellos preparen a la iglesia para hacer el obra del ministerio. Versículos 11 y 12. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
Es un error pensar que la vida de la iglesia depende del pastor. Es un error pensar que la vida de la iglesia depende del pastor. Él hace mucho, enseña y predica, pero todos con la intención de que los cristianos de la iglesia hagan la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Es lo que vamos a ver ahora en los siguientes 2 puntos. Ya vimos que la iglesia vive aprendiendo, también la iglesia vive sirviendo. La vida de una iglesia es una vida de servicio. Dice versículo 12, que los pastores enseñan para que la iglesia, los santos, los cristianos, para que ellos hagan la obra del ministerio. Ok, ¿qué es la obra del ministerio? La mayoría de los cristianos cuando escuchan eso, o cuando escuchan la palabra ministerio, piensan inmediatamente en el liderazgo en la iglesia. El pastor es llamado al ministerio, es el ministro, algunos dicen. Por eso le pagamos. Por eso elegimos ancianos, porque son llamados al ministerio. En un sentido vemos que sí, Dios ha apartado a ciertos hombres para gobernar y dirigir la iglesia. Eso ya hemos visto. Pero Pablo aquí deja muy en claro: toda la iglesia debería estar involucrada en la obra del ministerio. Todo cristiano es llamado al ministerio en su iglesia local, conforme sus dones, por supuesto, pero cada uno es llamado a servir en algún sentido en su iglesia local. ¿Cómo? ¿Cómo puede todo cristiano tener parte del ministerio en la iglesia local? Pues ante todo, como hemos visto, porque vive aprendiendo constantemente, recibe enseñanza de Dios y eso le prepara a ministrar. Vemos el versículo 15 que habla de seguir la verdad en amor. Si recibimos la enseñanza, recibimos la verdad de nuestros pastores y después seguimos esa verdad en amor. Esta verdad que aprendemos nos lleva a amar a otros y servirlos. Entonces, hermanos, si les gusta estar en esta iglesia por la predicación y la doctrina y la enseñanza, pero no les gusta estar con los hermanos aquí, algo está mal. Si te gusta llenar tu mente con la palabra de Dios, pero este conocimiento no te lleva a amar más a tus hermanos, la doctrina que estás recibiendo está en vano. Yo no quiero escuchar: amo a esta iglesia por su sana doctrina, su adoración y su predicación, y después ver a esta persona actuando sin amor para con los demás y sin querer asociarse con los demás. Si es así, algo está muy mal. Porque seguimos la verdad, claro que sí, pero ¿cómo? En amor. Y eso nos lleva a crecer juntos. Versículo 15 otra vez: siguiendo la verdad en amor, crezcamos juntos. No crezca yo, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Toda la enseñanza, la palabra de Dios en la iglesia local es para que hagamos la obra del ministerio juntos como cuerpo, cada uno con sus dones para la gloria de Dios. Crecemos en todo aquel que es la cabeza, quien es Cristo. Y después habla de su cuerpo, la iglesia, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es la misma ilustración que vimos hace semanas, ¿verdad? ¿Qué es la iglesia? Es un cuerpo. Es algo orgánico, es un organismo, es algo vivo. Es el cuerpo de Cristo y tiene esas partes, tiene miembros. Por eso que habla de coyunturas, las articulaciones, ¿verdad? Los ligamentos. En el cuerpo físico ni pensamos en esas cosas, ¿verdad? Hasta que no funcionan y duelen. Mis articulaciones, mis ligamentos. Y ya empezamos a pensar en esos. Lo mismo en la iglesia. En el cuerpo de Cristo todo debe estar bien concertado y unido entre sí. Las partes del cuerpo ayudándose mutuamente. Cada parte cumpliendo su rol, ayudando a los demás, trabajando con otras partes. Así debe ser el cuerpo físico.
Los problemas físicos que tenemos es porque una parte del cuerpo ya no funciona como debería. O varias partes. Y fíjense cuántos problemas causan para nosotros. Cuánto dolor esas coyunturas cuando no funcionan como deberían. Lo mismo en la iglesia. Una coyuntura en la iglesia está molesta con otra coyuntura. Una articulación en la rodilla ya no quiere trabajar con otra articulación. Este pequeño problema causa que el cuerpo entero se tropieza. ¿Qué pasa? Estás caminando y se traba tu rodilla. Te caes. ¿Por qué? Porque cada parte de tu cuerpo ya ha dejado de funcionar. No, tal vez nada más una parte. Y ya el cuerpo no está funcionando. Y te caíste, y te lastimaste. En la iglesia, cuando una parte del cuerpo ya no quiere trabajar con otra parte del cuerpo, afecta todo el cuerpo. Causa dolor en el cuerpo. Y el cuerpo se cae. Ustedes que sufren de enfermedades crónicas ya entienden lo difícil que es tener un cuerpo que no funciona como debería. Cuando no todo está bien concertado y unido entre sí. Ustedes saben muy bien, parece que diferentes partes de tu cuerpo están constantemente. ¿Cómo se sienten? Duele horrible, ¿verdad? Horrible. Y aquí, hermanos, cuando no todo está bien concertado y unido entre sí, duele. Todo el cuerpo duele. Cuando aquí no estamos trabajando como deberíamos, sino peleando, el cuerpo no funciona. Y esto afecta a cada persona que es parte del cuerpo. Fíjense muy bien, nosotros no tenemos conflictos personales en la iglesia, porque nuestros conflictos afectan a todos. No pecamos solamente en contra de una persona, pecamos en contra de todos, porque afecta a todo el cuerpo. Y también afecta a personas fuera del cuerpo. Personas quieren venir, tenemos visitas o quien sean, y entran y ven cosas pecaminosas y escuchan conversaciones y miradas raras y dicen, ¿qué está pasando en esa iglesia? No voy a regresar. A veces me entero de cosas, ¿verdad? Ni pregunto ni busco, pero me entero de cosas. Y si una visita entra a esta iglesia y alguien de esta iglesia le dice, a mí no me gusta esta iglesia. ¿Qué estamos haciendo aquí, hermanos? ¿Qué haces aquí entonces? Y personas que quieren venir y escuchar la palabra están siendo estorbadas. Yo no sé quién era o lo que pasó, pero pasó. No debe ser así. En contraste, lo que queremos, lo que el pasaje nos dice, queremos un cuerpo bien conectado y unido entre sí, todos ayudándose mutuamente. Dice, según la actividad propia de cada miembro. ¿Ok? ¿Qué es la actividad propia de cada miembro? Vamos a 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, versículos 12 a 27, que es Pablo otra vez escribiendo esta ilustración de la iglesia como cuerpo. Cada uno con su parte, cada uno con sus dones. 1 Corintios 12, versículos 12 a 27. 1 Corintios 12, versículos 12 a 27. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde sería el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Fíjense, como Él quiso. Cada miembro aquí entre nosotros. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo.
Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza y los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a esos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces la actividad propia de cada miembro es eso. Cada uno con sus dones. Tú eres mano, pie, rodilla, no importa. Cada persona con sus dones sirviendo, trabajando en la iglesia. Ahora, muchos preguntan entonces, yo no sé qué es mi don espiritual. Y mi consejo siempre ha sido, no piensen tan espiritualmente en esos dones, si puede decirlo así. No tienes que buscar tu don espiritual con un pastor. Es mi don espiritual, voy a buscarlo. No, ¿qué haces bien? En general, hazlo para la iglesia. ¿Sí? ¿Cuáles capacidades te ha dado Dios? En cualquier sentido. Utilízalas en la iglesia, nada más. Muy sencillo, esos son sus dones. Y cada uno, conforme sus dones, conforme su actividad, sirve en la iglesia. Pero tal vez lo más impactante de este pasaje es lo que leímos en versículos 22 a 25. Quiero leerlo otra vez. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a esos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se traten con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. En la iglesia local, los que parecen más débiles son los más necesarios. Los que parecen más débiles son los más necesarios. A veces vemos a personas en la iglesia y nos cuesta trabajo entender por qué vienen. ¿Por qué vienen? Siempre están desanimados, no están comprometidos, o lo que sea que vemos en ellos. Eso es por qué vienen. ¿Y qué hacemos? Pensamos mal de ellos. A veces hasta los hablamos de manera muy fuerte, sin humildad y sin amor. Y no nos damos cuenta de que tal vez son las personas más necesarias de esta iglesia local. Precisamente porque son débiles. Dice el versículo 24, Dios mismo ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia, para que no haya división en el cuerpo. Fíjense, pensamos lo opuesto, ¿verdad? Para que no haya división en la iglesia, que todos sean muy maduros y muy avanzados en su santidad, y así no hay división en la iglesia. No, Dios dice, por eso mando a personas débiles, nosotros todos, débiles a la iglesia, para que no haya división. Entonces, ¿cómo no tener división con personas tan débiles? Entonces, bájate de tu pedestal cristiano, porque no es mejor que ellos. Ni yo, nadie. Y cuando tratamos a las personas débiles con tanta dureza, y por eso no quieren regresar, y por eso hay conflictos en la iglesia, ellos no son las personas con pecado, los débiles, sino nosotros. Y esto, hermanos, tiene que pararse ya aquí en esa iglesia local. No porque yo lo digo, me ignoren, no me importa. Escuchen la palabra de Dios. El problema es, porque no quiero otro extremo tampoco, yo creo con todo mi corazón que nadie aquí quiere lastimar a sus hermanos, ¿verdad?
No estamos aquí para lastimar. Eso no es la intención para nada. Entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿Saben por qué? Confundimos debilidad con pecado. Dicen, no es lo mismo. No es lo mismo. Hay personas débiles que luchan con su pecado. Están luchando y luchando y luchando. Tú no lo ves, yo no lo veo, porque todavía caen en el mismo pecado constantemente. Y pensamos, no, esta persona ni es cristiano, porque no obedece a Dios. Entonces, pues, ¿por qué viene? Mejor vete a otra iglesia en donde no tomen en serio la santidad. Y tú no sabes, esta persona está luchando y luchando y luchando y luchando, pero es muy débil todavía y te necesita. No para criticarle y atacarle con tu espada desenvainada, sino llegar a su lado y decir, hermano, ¿cómo te puedo ayudar? Te voy a discipular. Vamos a leer la palabra juntos. Voy a orar por ti. Y no hacemos eso, ¿por qué? Porque es mucho más difícil. Requiere más tiempo, más trabajo, más compromiso. Es muy fácil en la iglesia. Te veo, estás mal, ¡boom! Es mucho más difícil decir, hermano, estoy muy preocupado por ti, porque yo también lucho con lo mismo, soy un pecador también. ¿Necesitas ayuda? ¿Te puedo ayudar? ¿Te puedo marcar para leer la palabra? ¿Podemos ir a un café para estudiar la palabra juntos? ¿Estamos haciendo eso? Algunos sí, gracias a Dios. Que los demás lo hagamos también. Entonces, ¿por qué hay división en el cuerpo? Porque algunos piensan que son mejores que otros. Es la única razón. Porque algunos actúan de manera no humilde y no amorosa, sino con egoísmo y falta de amor. Y son demasiado duros con los débiles en la iglesia y causan divisiones. El pecado, como digo, no es parte de los débiles. O no completamente, por lo menos. El pecado es de parte del pastor, tal vez, que no sabe tratar correctamente con sus ovejas. Porque, hermanos, estoy predicando más a mí mismo que a ustedes. Yo admito mis errores. Porque a veces yo no soy tan compasivo como debería ser con mis ovejas y menos con los débiles. Y yo sé que he puesto mal ejemplo en momentos. Y tal vez es por eso que la iglesia está sufriendo de esta actitud. Les pido perdón porque es mi culpa. Pero no me sigan a mí, entonces sigan la palabra de Dios, como también yo quiero hacer. Y en vez de tratar tan duramente con personas nuevas a la iglesia y personas inmaduras en la fe y personas luchando con su pecado, que seamos compasivos. Que lloremos con ellos, que estemos con ellos en vez de estar en contra de ellos. Porque es Dios quien ha ordenado a la iglesia de tal manera que tiene débiles. Y si esos débiles son una parte necesaria de la iglesia, entonces no queremos actuar con ellos para que no quieran regresar. No queremos hablar con ellos de manera tan fuerte. Y peor, no queremos hablar de ellos a otras personas. Se enteran y se van. No, no y no. Peligrosísimo para una iglesia local, con esos chismes que van circulando. La única cosa que muestra es que no sabemos cómo interrelacionarnos en la iglesia y no sabemos cómo vivir como iglesia. Eso me da mucha tristeza. Porque primero me veo a mí mismo en el espejo y pues por eso. Entonces, que Dios nos ayude a distinguir entre debilidad y pecado en nuestros hermanos. No tenemos que confrontar ni cada pecado que vemos en la iglesia. ¿Saben qué? Eso no es tu don espiritual. Tu don espiritual no es confrontar todos sus pecados. No es necesario. Pero en tercer lugar, para no ir al otro extremo, como siempre, la iglesia también vive edificándose. Regresamos a Efesios 4, versículos 11 y 12. La iglesia vive aprendiendo, ministrando, sirviendo. La iglesia también vive edificándose.
Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia de Cristo vive aprendiendo constantemente, siendo enseñada por pastores y maestros para hacer la obra del ministerio con la intención de edificarse unos a otros en amor. Trabajamos juntos en la iglesia como cuerpo, conforme a nuestros dones, y eso nos lleva a una vida de edificación. Aprendemos cómo relacionarnos en la iglesia local. Y yo aquí hablo de relacionarnos porque la edificación que pensamos que hacemos con los hermanos requiere un tipo de relación para poder comunicar con otros. Es decir, edificar significa establecer, fundar. La edificación cristiana es llegar al lado de alguien para construirle, si quieren, para establecerle, para ayudarle en su crecimiento. Esto requiere una relación, porque eso no se hace con un extraño. Y claro, por un lado, es una relación que ya tenemos, porque estamos todos en el mismo cuerpo, en la misma familia, hermanos en Cristo, miembros del mismo cuerpo, claro que sí. Pero si realmente vas a ser de edificación para alguien, requiere tu esfuerzo y tu tiempo para primero formar una relación verdadera con la persona. Porque mucho tiempo no hacemos eso. Otra vez, es demasiado. O no nos gusta, no es mi personalidad. O pensamos que no es mi responsabilidad. Preferimos mucho confrontar a la persona, habiendo llegado a nuestras conclusiones de su vida y su situación, sin nunca haberle preguntado. Y otra vez hablo por experiencia, porque lo he hecho. Yo veo a alguna persona y yo asumo inmediatamente que sé lo que está pasando. Hace cometido el error de enfrentar a la persona y decirle, eso. Me dice, pero ni es cierto, no pasó, no me preguntaste. No es cierto, es cierto. ¿Alguna vez has hecho lo mismo o nada más yo? En tu mente estás convencido que sabes lo que está pasando. Para ti es blanco y negro, sin lugar para duda alguna. Pero en vez de acercarte a la persona, preguntando lo que ha pasado, te acerques a la persona con tu espada ya desenvainada y hieres y lastimas en vez de edificar. Y no a propósito, no lo has hecho a propósito, pero tampoco lo has hecho bíblicamente. Y por eso, a propósito no, has lastimado a la otra persona. Por eso digo, tenemos que aprender cómo relacionarnos los unos con los otros para poder edificarnos unos a otros. Y eso significa también aprender a aceptar la confrontación. Claro que sí. A veces tampoco queremos hacer eso. Los dos lados. Buscar la información, hablar con la persona, ser compasivos y amorosos. Y cuando alguien te confronta así o no, aceptarlo. Porque digo, sin duda, tenemos que confrontar a veces. No voy negando eso. Solamente dije, no cada vez que ves algo. Y solamente confrontas de manera que lleva más unidad en Cristo. Y solamente lo haces en amor. Pues son las dos cosas que vemos aquí. Versículo 13 dice que estamos involucrados en este ministerio para la edificación del cuerpo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces servimos en la iglesia, edificamos en la iglesia para que estemos más unidos en la iglesia, para que tengamos más unión en la iglesia, porque así somos como Cristo. Cristo y su Padre tienen esta unión perfecta, y es lo que queremos también con nuestros hermanos. Y ya vimos, versículos 15 y 16, que hablan de la iglesia como cuerpo. Crecemos en Cristo, todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Hay una unión. Y eso presupone una relación que es formada cuando nos edificamos unos a otros. Y es una edificación hecha en amor. Porque leemos en versículo 15, de seguir la verdad en amor. Versículo 16, recibir nuestro crecimiento para ir edificándose en amor. Otro pasaje dice, hablar la verdad en amor. Y eso es esencial, hermanos, porque a veces decimos, pues la verdad duele. Mi responsabilidad es nada más decir la verdad y no me importa cuando la persona lo recibe. ¿Saben qué? Eso no es cristiano.
¿No es cierto? Claro, tenemos que decir la verdad, pero ¿cómo la decimos? ¿Con qué actitud? ¿Y con quién? Pero otra vez, si hablas la verdad de una persona a otra persona, tú estás en pecado. Esa es parte de la edificación del cuerpo, la edificación de los cristianos. Si hacemos lo correcto, pero no lo hacemos en amor, no somos nada. Dice 1 Corintios 13. Tú puedes hablar en lenguas angelicales. Tú puedes mover montañas. Si no lo haces en amor, no eres nada. Igual, tú puedes tener una preocupación por tu hermano. Gracias a Dios. Tú vas a confrontar a tu hermano porque lo ves necesario. Está bien. No lo haces en amor, no eres nada. No soy nada. No somos nada. El amor cubre todo. Y cambia cómo lo hacemos. No cambia lo que hacemos necesariamente. Cambia cómo lo hacemos. Aquí en el cuerpo. Ahora, otra vez. Vamos a verlo del otro lado porque no quiero salir sin mencionar eso tampoco. Alguien te habla a ti. Y después te acercas a mí y dices, pastor, me confrontó y no lo hizo en amor. O sea, aguántate. Porque es la verdad. Entonces haz caso. Punto. Oye, él o ella, quien te confrontó y no lo hizo bien, tiene que dar cuentas a Dios. Y es serio. No tiene nada que ver contigo. Si dijo la verdad, te guste o no, acéptala, recíbela y cambia. Entonces los dos lados. Aplicación para los dos lados. Tenemos que hablar la verdad en amor, edificarnos en amor, aunque nuestro trabajo es la responsabilidad de cada cristiano, formar relaciones interpersonales en la iglesia, porque somos miembros y así funciona un cuerpo. Si no, nada va a funcionar bien. Tenemos que aprender cómo hablar con la gente. Ni sabemos a veces. Pero también tenemos que aprender cómo recibir la corrección, porque algunos somos ofendidos demasiado rápido. No, me miró mal. Ay. Ok, si la persona te miró mal, ok, su pecado. Es su pecado. ¿Quién va a tratar con la persona con su pecado? Dios, no tú. Por la mirada dejas de asistir. Por la mirada dejas de... No, lo que sea. No, hermanos, somos ofendidos demasiado rápido. Y sin razón. O reaccionamos muy fuerte a veces a la confrontación porque quedó como anillo de dedo. Y no queremos admitirlo, pero sí la persona tiene toda la razón. Pero te pones defensivo inmediatamente. ¿Por qué? Porque estás en pecado. Entonces no importa qué lado estás, o normalmente estamos en los dos lados, ¿no? Necesitamos ser confrontados, necesitamos confrontar. Tenemos que aprender cómo hacerlo bien. Porque hermanos, prediqué hace meses. Los buenos motivos no son suficientes. Y dije ese mensaje, lo voy a decir otra vez aquí para que me entiendan muy bien. Yo no dudo de las intenciones de ustedes. No dudo de los motivos de los cristianos en mi iglesia. Para nada. Los conozco. El problema es que pueden hacer cosas que lastiman muchísimo y cosas incorrectas y cosas pecaminosas con los mejores motivos. Y hoy es el tiempo para darnos cuenta y cambiar. Porque nuestra iglesia no está dividida. Pero tampoco queremos que se divida. Por eso la palabra de Dios es siempre para nosotros. Para poner atención y aplicarla a nuestras vidas. Entonces, hermanos, que aprendamos o que recordemos cómo vivir como iglesia local. En esta iglesia local. Aquí hacemos muchas cosas bien, gracias a Dios. Tenemos mucho amor. Hay mucho servicio. Y doy gracias a Dios por eso. Pero todavía luchamos con pecado. Y nunca es por demás recordarnos lo que Dios dice en su palabra. Entonces que terminemos pensando en aplicaciones prácticas de lo que aprendimos hoy. Muy rápido. ¿Cómo seguimos aprendiendo en esta iglesia local? Primero, no dejando de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino con gozo recibiendo la enseñanza de Dios en esta iglesia local. Después la ponemos en práctica, esa doctrina que aprendemos, en la familia también, en el hogar también, porque a veces lo que he platicado en la iglesia, los miembros que no funcionan, todo eso, el matrimonio,
Con los hijos, con los papás, es igual. En la casa tampoco siempre tenemos paz. A veces hay división y conflicto y por las mismas razones. Podemos aplicar todo eso de lo que vimos hoy también en nuestras casas. Y deberíamos también compartir la doctrina que aprendemos con los incrédulos. Debemos evangelizar con aquellos que todavía no entienden quién es Dios y lo que es la salvación. Porque esta vida de la cual yo he hablado hoy, la vida de la iglesia, no es la vida de cualquier persona, sino solamente de alguien comprado por la sangre de Cristo y salvado para siempre. Entonces es posible que parte de la razón por la cual hay conflictos a veces en esta iglesia local o en cualquier otra es porque hay incrédulos en las iglesias. Y simplemente no pueden vivir como vimos hoy porque todavía no tienen Espíritu Santo. ¿Es tu caso? ¿Eres parte del cuerpo de Cristo y la familia de Dios? ¿O todavía estás fuera? ¿Sigues contento en tus pecados y no buscas al único Dios quien te puede salvar? Yo no puedo ver tu corazón. Pero si no estás en Cristo, es lo que necesitas hoy. Porque no puedes vivir así, en amor y unión, en tu matrimonio, en tu casa, y menos en esta iglesia, si no tienes a Cristo. Eso es primero. Que Dios te confronte hoy con tu verdadera necesidad. Que digo, no es un mejor matrimonio, no son hijos más obedientes, no es más dinero. Lo que necesitas es Cristo. ¿Cómo seguimos sirviendo, ministrando en la iglesia local? Ustedes saben, algunos servicios son solamente para los miembros. Aquellos que han hecho un compromiso oficial con la iglesia. Generalmente, gracias a Dios, la gente está en proceso de ser miembros y hay cosas que pueden hacer. Pero hermanos, los que no quieren ser miembros deberían tener en mente y tener mucho cuidado de que hay responsabilidades que no pueden asumir y no deberían, porque no son parte de la iglesia local. Es muy difícil recibir la confrontación de alguien que asiste a la iglesia contigo, pero no quiere ser parte de la iglesia contigo y no está bajo su autoridad. Que es el caso de cada persona aquí que no es miembro de esa iglesia. A veces eso estorbe la edificación entre hermanos en Cristo. Y a veces causa problemas porque alguien está bajo autoridad y otros no. ¿Qué vamos a hacer? Claro que hay cosas prácticas que cualquier persona puede hacer, miembro o no, y lo veo aquí mucho. En la convivencia, la comida, muchas personas están involucrados. Otras personas deberían. Todos pueden servir de alguna manera u otra. Y si no tienen ni la más mínima idea qué hacer, platícame. Siempre hay cosas que hacer. Todos deberían estar sirviendo aquí en esta iglesia local, si es su iglesia local. Y eso nos lleva a pensar finalmente en cuanto a cómo seguir edificándonos en amor unos a otros en esta iglesia local. Lo hacemos siempre en amor, siempre con humildad. No venimos a esta iglesia a juzgar. No venimos a esta iglesia para arreglar a la gente en su pecado. Venimos para edificarlos. Y la mejor aplicación de eso es la palabra inspirada aquí en Efesios 4, versículos 1 a 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tenemos que andar como es digno nuestra vocación. ¿Qué es la vocación aquí? Es ser cristiano. ¿Cómo vivimos como digno de un cristiano? ¿Cómo vivimos en la iglesia local? Aquí dice, con humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Nos soportamos aquí en esta iglesia local? Sin ser Dios, porque no lo soy, pero sí soy pastor. Yo pienso que algunos aquí no soportan a sus hermanos. No los soportan.
Y tal vez alguien puede entender por qué. Humanamente hablando, sí entendemos. Pero aquí tienes la palabra de Dios para ti. Soportándonos unos a otros. ¿Por qué? Porque no me ofenden. Y siempre son muy amables y amorosos para conmigo y mi familia. No, pues si fuera así no hay nada que soportar. Solamente soportamos cuando algo o alguien es difícil. Solamente soportamos cuando alguien te ha ofendido. Alguien ha pecado en contra de tu familia. Ahí soportas. ¿Por qué? Porque quieres guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Fíjense, no es la unidad simplemente de la iglesia, no es lo que dice. Estás guardando la unidad del Espíritu. Y si es malo romper la unidad en la iglesia, ¿cuánto más la unidad del Espíritu? Lo vemos aquí que es lo mismo. Entonces, hermanos, que vivamos así como iglesia local. Que continuemos aprendiendo, ministrando, edificándonos en amor para la gloria de Dios y para ser más como su Hijo. Como dice aquí, para crecer la imagen de este varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para ser una iglesia santa, sin mancha, preparada para ser presentada por el Hijo a su Padre en el día final. No hemos alcanzado esta meta todavía, hermanos, pero que prosigamos juntos hacia la meta, como familia, como cuerpo, en nuestra iglesia local. Vamos a orar. Señor, ayúdanos. Ayuda a nuestra iglesia, Señor. No porque todo va mal, lejos de eso, Señor, sino porque el pecado es tan fuerte. Y a veces andamos en nuestras propias fuerzas y hacemos lo que pensamos es mejor y honestamente pensamos que es lo mejor. Y causa tantos problemas. Señor, te pido perdón. Y te pedimos perdón como iglesia, Señor. Porque queremos vivir como cuerpo y como familia. Queremos seguir aprendiendo y ministrando, edificándonos en amor. Pero, Señor, todavía estamos tan lejos de esa meta. Señor, ayúdanos a cada uno a examinar nuestros corazones y ver nuestros motivos. Pues después, Señor, ayúdanos a buscar ayuda con otros para que no solamente tengamos buenos motivos, sino lo hagamos correctamente. Ayúdanos a perdonarnos unos a otros como tú nos has perdonado, para seguir juntos en esta iglesia local. Y, Señor, otra vez te rogamos por nuestros hermanos que no están con nosotros hoy, y especialmente por aquellos que no están porque han sido ofendidos. Y sí, es su pecado no regresar. Pero, Señor, no queremos que esta iglesia sea un estorbo para ellos, ni para alguien que está aquí hoy. Rescátanos de eso, Señor. Santifícanos. Ayúdanos a entender tu palabra y ahora vivir diferentemente. Todo para tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo. Amén.